estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 25. Hechos 12, 25. Gloria a Dios. Vamos ahí. Dice de la siguiente manera: y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana, muchas gracias por permitirnos llegar hasta este día. Gracias porque has obrado en nuestras vidas, nos has mantenido, nos has guardado, nos has cuidado, Dios. Pero también en esta mañana tú tienes una palabra más, Señor, aparte de nuestros hermanos que han compartido testimonio. Así también tú tienes una palabra nueva para este servicio, Dios. Te doy muchas gracias por usarme a mí o escogerme a mí como instrumento para esta palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra se refiere a un personaje llamado Juan Marcos. Este hombre era joven, acompañó el apóstol Pablo cuando todavía era nuevo en las cosas de Dios. Se había convertido el apóstol Pablo alrededor de 8 años después de la ascensión de Cristo. Y Juan Marcos había caminado con ellos en las primeras misiones que estaba levantando el apóstol Pablo, las primeras salidas a compartir del Evangelio. No era fácil para el apóstol Pablo, pero tenía un tutor, digámoslo así, y se llamaba Bernabé. Era una persona que acompañaba fielmente al apóstol Pablo. Pudiéramos decir que es al revés, que Pablo acompañaba a Bernabé, porque según algunos teólogos dicen que Bernabé fue quien le instruyó a Pablo sobre Cristo Jesús, y después, como podemos entender, el alumno superó al maestro. Pero Bernabé y Pablo caminaban primero juntos, predicando del Evangelio en aquellos lugares. Y Bernabé tenía un sobrino que se llamaba Juan Marcos, precisamente. Era un joven inteligente, un joven que se había convertido en Cristo Jesús. Creemos que él había caminado en la parte última de la vida de Jesús. Creemos que así fue, que Juan Marcos había caminado y conocido personalmente a Jesús. Y él caminaba enamorado de Jesús y caminaba como acompañante de Bernabé, su tío, y el apóstol Pablo, que era una novedad, que estaba primero siendo enemigo y perseguidor de los cristianos, y ahora él era un fiel seguidor de Cristo Jesús, el apóstol Pablo. Entonces vemos a Juan Marcos acompañándolos. Sin embargo, el predicar el Evangelio en aquellos años
Los primeros años no era fácil, era una cuestión sumamente peligrosa compartir de Cristo Jesús. Nosotros sabemos cuando Jesús ascendió, se despidió de los discípulos, no fue fácil para los discípulos cumplir con el llamamiento que Dios les había dejado, que era ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Entonces no era fácil hacerlo y los discípulos, siguiendo el sentir de Dios, estaban orando en Jerusalén. Oraban en Jerusalén y oraban en Jerusalén, y mientras tanto Dios levantaba al apóstol Pablo para predicar del evangelio. Por eso digo que no era fácil, porque eran perseguidos los cristianos. Aquí vemos a Juan Marcos acompañando a Bernabé y al apóstol Pablo predicando el evangelio. Sin embargo, en una de las misiones que tuvieron una sorpresa en la vida de Juan Marcos, que estaban ellos en un poblado predicando del evangelio valientemente, pero de repente Juan Marcos abandona la obra. Podemos ver, hermanos, que abandonar la obra pues sucede, y sucede frecuentemente. Muchas personas, al empezar en los caminos del Señor, encuentran algunos motivos para abandonar la obra. Y esto es lo que sucedió con Juan Marcos, y siendo su tío Bernabé, y siendo Pablo también, el apóstol Pablo, ahí sus mentores, digamos, sus maestros. Pero Juan Marcos sorpresivamente abandona la obra, y quedan ellos, ¿verdad?, pues predicando juntos. Bernabé y Pablo regresan a Jerusalén, están unos días ahí en Jerusalén, y el apóstol Pablo siente en su corazón regresar a los caminos donde ellos habían estado predicando. Y así lo hace. El apóstol Pablo se pone de acuerdo con Bernabé para salir a aquella misión. Sin embargo, Bernabé siente en su corazón invitar a Juan Marcos. Ya estaba por ahí Juan Marcos, y Juan Marcos deseaba acompañar nuevamente a Bernabé, su tío, y al apóstol Pablo a salir a predicar de Cristo Jesús. Desde luego el tío, que es Bernabé, pues siente mucho gozo, mucha alegría, se siente bien de que Juan Marcos quiera predicar el evangelio con ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo no siente lo mismo, y habla con Bernabé y le dice que él no desea, el apóstol Pablo no desea que Juan Marcos los acompañe. Bernabé se pone triste o confundido, porque él considera que era conveniente y era bueno que Juan Marcos los acompañara. Sin embargo, el apóstol Pablo da sus motivos y dice que no es bueno para la obra que una persona que los abandonó, que se retiró en medio del trabajo, de la actividad, pues tenga una oportunidad para acompañarlos a predicar del evangelio.
Aquí, hermanos, hago un paréntesis porque la posición de Bernabé es que sí acompañe Juan Marcos a ellos. Y el apóstol Pablo, siendo de un carácter distinto al de Bernabé, se opone a aquella situación. Ahora, Bernabé seguramente el parentesco le hace ver mínimo la falta de Juan Marcos de haber abandonado en medio de la batalla, pues de dificultades, abandonado la obra. Y el apóstol Pablo, considerando el tiempo histórico que estaban viviendo ellos, un tiempo de los inicios para predicar del Evangelio, un tiempo donde se requiere una entrega, digamos, total para predicar el Evangelio, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo, porque él estaba dispuesto a dar su propia vida por el Evangelio. Y consideraba que una persona que abandona la obra en medio de las dificultades, pues no es digno de caminar con ellos. Y quiero mencionar aquí 3 puntos que hace un comentarista sobre esta situación de cómo se requiere en la obra del Señor 3 características para caminar predicando en las misiones. Una de las características que consideraba el apóstol Pablo importante para predicar el Evangelio era dedicación. Que la persona sea dedicada a la prédica del Evangelio, es decir, que la persona tenga una responsabilidad para estar en las cosas de Dios, que sea responsable. A nosotros aquí en Alcance Victoria nos pasa frecuentemente que personas no tienen un espíritu de familia en su corazón. Y como no tienen un espíritu de familia en su corazón, ellos pueden estar en el mismo techo como ahorita, en la misma mesa, comiendo o conviviendo, en la misma casa viviendo, y se pueden ir sin despedir. ¿Están aquí, hermanos? Amén, amén. O sea que es una característica que no es recomendable tenerla para un predicador o un seguidor de Cristo Jesús. Una persona que camina en las cosas de Dios debe tener responsabilidad. Esto es algo de familia, esto es algo de un equipo. Esto no es algo solitario de alguien que puede caminar, como decía un pastor, como un lobo solitario. No. Es una labor de equipo, es una labor de familia, pero también esto requiere ciertas reglas o ciertas formas de familia. Y entonces lo mínimo que entendemos que Pablo hubiera esperado de Juan Marcos es una despedida formal. Quiero agradecer la oportunidad de haber estado en el mismo techo, en la misma mesa, compartido las mismas cosas, el trabajo, pero tengo motivos para abandonar la obra y quiero y deseo retirarme. Creo que esa formalidad fue la que no se realizó con Juan Marcos. Y este es un punto muy importante porque nos enseña que debemos tener responsabilidad, dedicarle
nuestro tiempo, nuestro corazón para las cosas de Dios. No hay ningún cristiano que pueda decir que alejado de la iglesia, pues ha tenido edificación o crecimiento en su vida. Lo que creo yo es que la iglesia es el lugar donde nos enseñan, donde aprendemos, donde convivimos, donde nos alimentamos de la palabra de Dios y aprendemos y crecemos. Eso requiere tiempo, apartar cosas del mundo para dedicarlas a las cosas de Dios. También otro punto número 2, que se requiere para ser un buen predicador del Evangelio, se refiere a determinación. Se refiere la palabra a ser valiente para abandonar cosas que no convienen en los caminos de Cristo Jesús. Determinación es ser valiente, tomar decisiones si se requieren radicales en la vida de la persona para caminar en las cosas de Dios. No sé si usted escuchó o ha escuchado personas que te recomiendan que digan: está bien que vayas a la iglesia, pero no te fanatices tanto, te dicen. A mí varias veces me dijeron eso. Está bien que vayas a la iglesia, pero no te metas tanto. Y eran personas, ¿verdad?, que tenían una manera de pensar distinta a la propia, a la mía. Y nosotros en las cosas de Dios debemos entender que hay decisiones radicales que debemos tomar en la vida. Por ejemplo, hay pecados que nos acompañaron muchos años de la vida y debemos dejar esos pecados, ser tajantes, radicales, para dejar esos pecados atrás y no permitir que nos acompañen, aunque en menor fuerza, en estos caminos de Dios. Es abandonar totalmente, ser determinantes y abandonar aquellas cosas. Muchas personas llegan con un carácter débil, un carácter que no es seguro, no toman decisiones firmes en la vida ni en los caminos de Dios. Por lo tanto, su camina como con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. Y su condición es de acuerdo a esa decisión a medias que tomó. Medio feliz, medio contento, medio firme en las cosas de Dios. A veces está, a veces no está. No puedes tener confianza que la persona definitivamente ha tomado una decisión determinada para Dios, sino que camina débil en las cosas de Dios. A veces cuando puede hace las cosas, cuando no puede no hace las cosas. Es una persona que no tiene determinación, decisión o carácter. Y otro tercer punto es la perseverancia. Son características que podemos ver en Juan Marcos que no tuvo en su momento cuando se le requirió. Perseverancia es que no estuvo en el momento necesario para estar, en el momento adecuado, en el momento que se le requería, no estaba. No hubo esa perseverancia de Juan Marcos. Y esta condición le permitió apartarse de una manera extraña y rara. Bueno, el apóstol Pablo toma la decisión de que Juan Marcos no los acompañe. Y Bernabé habla con
Pablo, el apóstol, y le dice: quiero salir con Juan Marcos. Juan Marcos y Bernabé se separan del apóstol Pablo y empiezan a predicar del Evangelio en otros lugares, en otras iglesias, desde luego predicando de Cristo Jesús. Y por otro lado, el apóstol Pablo escoge a otro de los discípulos para que lo acompañe, un discípulo llamado Silas, y hacen pareja ellos dos para salir y predicar de Cristo Jesús, y caminan por otros lugares visitando las iglesias donde había predicado el apóstol Pablo. De esta manera se separan y ahora son dos grupos los que están predicando el Evangelio. Aquí podemos aprender algo que sucede en Cristo Jesús. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Puede decir amén. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tenemos a un hombre llamado Bernabé que al separarse de Pablo empieza a formar un equipo con Juan Marcos predicando exitosamente el Evangelio. Y luego por otro lado ahora tenemos a Pablo y Silas predicando el Evangelio. Lo que antes era uno, ahora son dos equipos predicando del Evangelio. Esta es una condición de la vida cristiana, porque la persecución no detiene el predicar a Cristo Jesús. Todas las circunstancias favorecen a los cristianos para predicar de Cristo Jesús. La vida sigue adelante con Juan Marcos y con el apóstol Pablo, de Bernabé, siguen adelante y ellos están abriendo nuevas iglesias, predicando de Cristo Jesús, y regresan a Jerusalén, y el apóstol Pablo cada vez más y más está siendo perseguido para llevarlo a la cárcel. De hecho, lo llevan a la cárcel, está mucho tiempo en la cárcel, y ahí lo acompañan personas, hermanos en Cristo, ayudando y apoyando a Pablo en la misma cárcel y en cárceles romanas. Aquí, hermanos, podemos ver que a través de los años, en las cartas del apóstol Pablo nos deja ver la situación de qué pasó a través de los años con Juan Marcos. Bueno, pues nos llevamos sorpresas, porque Juan Marcos perseveró. A pesar de haber cometido la falta, el error de haber abandonado a Bernabé y a Pablo, Juan Marcos permaneció en la obra del Señor. Y usted sabe, cuando uno permanece a pesar de los errores, cuando uno permanece en la obra del Señor, el Espíritu de Dios va creciendo en el corazón del discípulo, y la persona va creciendo espiritualmente. Y es lo que justamente sucedió con Juan Marcos. Juan Marcos permaneció en la obra del Señor, y lo vemos en la vida de Pablo al final de los tiempos. Al final de la vida del apóstol Pablo, lo vemos a Juan Marcos siendo una ayuda idónea para el apóstol Pablo. Déjeme encontrar aquí la escritura. Dice así, en 2 de Timoteo,
capítulo 4, versículo 11. Dice de la siguiente manera, hablando el apóstol Pablo, dice: toma a Marcos y tráele contigo. Esto lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué hermosas palabras, hermanos, hermanas, del apóstol Pablo. Al principio, cuando fue que Juan Marcos los abandonó, el apóstol Pablo dijo: no, es mal ejemplo para nosotros. El tiempo inicial que a Pablo le tocó vivir requería una entrega total. No requería una persona que abandona la obra a media batalla. Sin embargo, al pasar de los años y el crecimiento que Dios dio a Juan Marcos, ahora el apóstol Pablo evalúa la situación y le dice estas palabras hermosas a su hijo Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, hermanas, la obra del Señor requiere de personas como tú. Amén. La obra de Dios requiere de personas como nosotros, que aunque hemos cometido errores en la vida pasada, pero somos vistos con ojos de gracia y de misericordia de parte de Dios. Y ahora el Señor nos dice, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque ahora me es útil. En otra parte podíamos oír que la gente que estaba en el mundo éramos inútiles, pero ahora en las cosas de Dios somos útiles. Y me gozo yo con esto, porque muchos de los que servimos a Dios venimos de este testimonio. Un testimonio donde en el pasado no fuimos fieles a Dios, no teníamos firmeza en las cosas de Dios, pero crecimos oyendo la palabra, permaneciendo en la iglesia, y cosas que no traíamos en nuestro corazón que hablaran bien de nosotros, aprendimos. A través de la palabra de Dios aprendimos y permanecimos, perseveramos en las cosas de Dios, y hoy podemos decir que el Señor nos reciba para ser instrumentos útiles en sus manos. Esta es la palabra del apóstol Pablo. Y la vida de Juan Marcos siguió adelante, y posteriormente, en los años aproximadamente 50 después de Cristo, este hombre, Juan Marcos, fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Y desde ese tiempo, al escribir este Evangelio de Marcos, hasta la actualidad ha sido una grande bendición para nosotros. Así es de que aprendamos de la vida de Juan Marcos. Juan Marcos fue un hombre que tuvo luchas como todos nosotros, pruebas, dificultades, seguramente como muchos de nosotros, caídas, pero se levantó, perseveró, caminó hacia adelante, tomó carácter en su vida, apartando el pecado, y perseveró hasta lograr ser un instrumento útil, un instrumento de bendición para los demás. Amén.
Qué triste es, hermanos, la historia de una persona que es en el pecado y permanece en el pecado, y si es ejemplo, pero de lo malo, y si es señalado por los demás, no para bien, sino señalado por un mal ejemplo, una mala persona. Pero doblemente bendición es cuando una persona ha caminado en el error y de repente reconoce que ha caminado en el error, en el camino equivocado, y endereza sus pasos, endereza su caminar y empieza a enfocarse en la obediencia con Dios y empieza a ser doblemente bendición, porque los demás dicen: mira, el que antes pecaba así y así, ahora es bendición. El que hacía lo malo tomó una determinación en su vida y su vida cambió y fue transformada. Habla del poder de Dios. Amén. Es a manera de un resumen la vida de Juan Marcos. Es una gran bendición para nosotros este evangelio, pero le damos gracias a Dios por la perseverancia de Juan Marcos. Denle un aplauso a Dios. Gracias, Señor. Quisiera tomar un tiempo también, una vez concluido con este corto mensaje, un tiempo para la Santa Cena, porque la Santa Cena es un evento, es como un bautismo que se realiza y tiene mucho significado de bendición para nosotros. Así es de que no quisiera dejar pasar este día sin hacer la Santa Cena. Y voy a pedir a mi hermano si puede apagar ya la filmación. Puedes apagar ya. Muchas gracias. Bendiciones.